Shanti, Shanti, Shanti. Om, paz, paz, paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches para algunos, según donde estén. Estamos trabajando con las 20 instrucciones espirituales de Swami Shivananda. Estamos en la cuarta instrucción. Los que quieran saber las anteriores tienen que ver los satsang anteriores. También los que quieran tener las 20 instrucciones las pueden pedir, que se las mandamos. Vamos trabajando una a una. Y estamos en la instrucción, en la cuarta, que Swami Shivananda le llama la disciplina dietética. Trabajamos ya el satsang pasado, se las voy a leer de vuelta y hoy vamos a complementar. Dice Shivananda, toma alimentos sáttvicos. Ya estudiamos el satsang pasado, que se considera alimento sáttvico. La palabra sátvica significa puro, que trae equilibrio, que trae paz. Vimos la definición del Bhagavad Gita, de la escritura, del alimento de acuerdo a las tres gunas o tres cualidades de la naturaleza, rajas, sattva, rajas y tamas. Y cómo en yoga elegimos sattva para que nuestra mente también esté en ese estado de equilibrio, de serenidad, porque la dieta ayuda muchísimo o empeora nuestro estado, no solamente físico, sino nuestro estado mental. Dice Shivananda, abandona picante, tamarindo, ajo, cebolla, cosas ácidas, aceite, se refiere a cosas fritas. El aceite en sí, buenos aceites son necesarios, pero los fritos, ¿no? Mostaza, asafétida. Observa moderación en la dieta, no sobrecargues el estómago, renuncia a las cosas que le gustan a la mente. ¿Eh? Generalmente lo que le gusta a la mente es lo que nos hace daño, o lo que más nos gusta, ¿no? Por lo menos saber disminuir, saber en qué etapa tenemos que renunciar a ciertos alimentos o qué me puede estar desarreglando en este momento, ¿verdad? Generalmente son las cosas que más le gusta a la mente, pero no la que hace mejor al cuerpo, ¿no? Dice, coma alimentos simples, toma los alimentos como medicamento para mantener el curso de la vida, comer por disfrute es pecado, abandona la sal y el azúcar durante una semana o una quincena, debe ser capaz de vivir de arroz, dal y chapati, dice pan, pero para ellos es el chapati. No añadas sal al dal, dal es la sopita de lentejas, ni azúcar al té, el café o la leche. ¿eh? Los que toman comida no vegetariana deben intentar en lo posible abandonar por completo la carne. Se verán inmensamente beneficiados. Hemos trabajado algunos aspectos la clase pasada, el satsang pasado. Quedamos en el tema de la moderación, que es muy importante, tal vez más importante incluso que el tipo de alimento que elija, porque si elijo el mejor de los alimentos, pero me excedo y no tengo moderación, no me sirve. ¿eh? Entonces, ¿qué nos dice Swami Shivananda sobre la moderación? En el capítulo de salud de Senda Divina, que es mucho más extenso el capítulo salud, pero tiene una parte relacionada con la dieta, con la disciplina dietética. Shivananda nos dice sobre la salud y la dieta. Dice Shivananda, el secreto para estar sano y feliz todo el tiempo es estar siempre un poquito hambriento, dice Shivananda. No sobrecargues el estómago. Ese estar un poquito hambriento significa quedarte con la sensación de que algo más podría entrar de comida cuando comes, especialmente el plato principal, ¿no? Lo que es el almuerzo y la cena, que es donde más hacemos excesos. Donde más hacemos excesos es en el almuerzo y en la cena. Entonces dice Shivananda, quedarse con un poquito de hambre, de sensación de espacio. Dice Shivananda, no sobrecargues el estómago. Comer en exceso, dice Shivananda, es una de las causas principales de muchas de las enfermedades. Y miren ahora esta sentencia, ¿no? Dice, la gran mayoría de las personas cava su tumba por medio de sus dientes. ¿Eh?
tremenda sentencia, la voy a decir de vuelta. La gran mayoría de las personas cava su tumba por medio de sus dientes, ¿verdad? Por los desarreglos alimenticios. Por eso lo mencioné el satsang pasado, ¿no? Cuando estamos enfermos, ¿qué es lo primero que nos dan? Una dieta. Vamos al hospital porque ya reventamos y ahí la dieta. No deberíamos esperar a reventar para la dieta. ¿Eh? El alimento realmente nos enferma o nos sana, ¿verdad? Por eso Hipócrates, ¿no? El padre de la medicina decía que el alimento sea tu medicina, ¿no? Ahí es donde empieza todo y también donde empiezan todos los desarreglos. Bien. Dice Shivananda, la gran mayoría de las personas cava su tumba por medio de sus dientes. Cuando se come demasiado, no se deja ningún descanso para el estómago. Aunque nos las damos de personas civilizadas, cuando llega la hora de comer, cometemos muchos desatinos. El hombre suele comer el doble de lo que necesita su sistema, porque comemos con las emociones, ¿no? Comemos con la mente, no para el cuerpo realmente, que necesita mucho menos y no elegimos la mejor calidad para el cuerpo, sino lo que más nos da placer. No hacemos esa gran diferencia entre lo que es placentero y lo que es bueno. Y quedamos siempre atrapados en lo placentero y generalmente lo que es placentero se dice empieza primero como néctar y después termina como veneno. ¿eh? Sin embargo, lo que es bueno, esa es la diferencia del placer sátvico y rajásico, también enseñado en el Bhagavad Gita. Se dice que el placer sátvico empieza siempre como veneno y después termina como néctar. Quiere decir que cuesta. El placer rajásico, que es el que excitante, el que más quiere la mente, empieza primero como néctar, lo que más nos gusta, lo que tiene más sabores, lo que tiene más sal, lo que tiene más dulce, lo que tiene más harina, lo que tiene más queso, lo que tiene más... ¡Qué rico, maravilloso! Sí, eso lo dice la mente, pero el cuerpo después lo va a sufrir, ¿no? Entonces dice, el placer rajásico empieza primero como néctar, pero después termina como un veneno. Sin embargo, nos cuesta comer con discernimiento y comer con el sentido de para qué comemos, ¿no? Comemos para que el cuerpo esté saludable, y a su vez en yoga para que la mente esté en un estado sátvico y no tener que estar desarreglado, ¿verdad? O distraído por las cuestiones generadas por la mala alimentación. Entonces es un trabajo que tenemos que entrenar, que disciplinar a la mente, comprendiendo cuál es el objetivo y cómo nos alejamos mucho por estar tan centrados en lo digestivo, por todo lo malo que le damos al estómago, al sistema digestivo, a los intestinos, ¿no? Entonces, uno de los mayores desatinos es la sobrecarga, ¿no? Dice Sivananda, el hombre suele comer el doble de lo que necesita su sistema. Esto impide una buena eliminación, asimilación y crecimiento. Todos los órganos se ven sometidos a un exceso de trabajo y enferman rápidamente. Por ello evita comer en exceso y observa una moderación perfecta en la dieta. Dice Sivananda, la dieta es el factor vital en la propia vida. Aprende los principios básicos de la dieta y la nutrición. Podrás ahorrarte las facturas médicas y tener una constitución sana. Come moderadamente lo que sepas por experiencia propia que te sienta bien. A veces tardamos muchos años en encontrar, ¿verdad? Y darnos cuenta qué es lo que nos está desarreglando, ¿no? La dieta simple, dice Shivananda, es la mejor. Entonces, ¿cuál es cuál es la regla? Hay una regla específica enseñada en las escrituras de la moderación, y se llama en sánscrito mitahara. Mita en sánscrito significa moderación, medida, y ahara significa alimento. ¿eh? Quiere decir alimentación moderada, ¿no? Y tiene una regla que es come lo justo, lo adecuado, sin exceso, dejando espacio para la digestión. Y tiene una regla matemática, ¿no? Llena 2/4 de la capacidad de tu estómago de alimento sólido
un cuarto de agua, ¿eh? ¿Y qué agua? Agua, no otro líquido, especialmente cuando comemos el almuerzo. No es bueno mezclarlo con otros líquidos, con jugos, por supuesto, para nada con refrescos ni con alcohol, más que menos que menos. Uno puede acompañar la comida con un poquito de agua y si es tibia mejor. Es ese cuarto de agua que si lo tiene el propio plato, el plato ayurvédico, que es el que recomendamos, o el plato yoico, generalmente tiene uno de los tres ingredientes, sea las verduras o las legumbres o el cereal, que son los tres componentes del plato balanceado que hablamos en la clase pasada, que tiene que tener esos tres componentes, una buena calidad de cereal, que es lo que nos da los carbohidratos, legumbres, que es la parte proteica, o sea, lentejas, poroto mung, garbanzo, poroto aduki, hay mucha variedad de porotos, que es la parte proteica, y también verduras, tanto cocidas como crudas, y después la parte de esas vitaminas y minerales, lo que nos otorga, y después está la parte de las grasas, ¿no? Tiene que haber una buena calidad de grasa, un buen aceite, una buena palta, por ejemplo, o un buen aceite que genere la parte de grasa. Entonces, si hay ya una de las preparaciones, generalmente el dal, que es la sopita de legumbres clásica indiana, es un poco líquido, entonces ahí ya tenés agua, entonces no es necesario tomar agua aparte, pero si tu plato está más seco, bueno, un cuarto de agua, un agua tibia siempre es mejor, recomendamos para mantener el acné y el fuego digestivo, no agua fría nunca en la comida. Entonces tenemos dos cuartos de sólido, un cuarto de agua, ¿y qué pasa con el otro cuarto? El otro cuarto es donde hacemos desastres, ¿no? Y ahí viene el postre. Viene el postre. El otro cuarto es vacío, tiene que quedar vacío. Generalmente ahí es donde está el gran problema, ¿no? Que no dejamos ese cuarto libre y ahí viene la invitación al postre y lo llenamos ese cuarto con el postre. Si voy a ponerle postre, tenés que calcular que el postre no llene ese cuarto. ¿Eh? Entonces, esto siempre lo comparamos con hacer una sopa de verduras, por ejemplo, ¿no? Si quiero hacer una sopa y pongo verduras en la licuadora, ¿qué es lo que siempre tengo recaudo? ¿Eh? Tengo recaudo de no llenar al tope la licuadora, ¿no? Porque si no, cuando voy a querer poner en acción la licuadora, no va a tener espacio para, para que se licúe, para que se licúe esos alimentos. Lo mismo pasa en el estómago, ¿no? Si yo le dejo espacio, los alimentos no se digieren bien. Entonces tiene que quedar ese espacio, que es lo que dice Jivananda, eh, una sensación de que queda un poquito de hambre todavía. No hambre, ¿no? De que podría comer un poquito más, ¿verdad? No comer hasta reventar como nos hacían comer antes, ¿no? Era tradicional, ¿no? Era cuanto más gordito mejor, ¿verdad? Y comer y comer y comer parecía que era, bueno, lo saludable, ¿no? Entonces hay una regla muy similar que tienen los japoneses, ¿no? Especialmente en una zona que se llama Osaka, que ellos le llaman eh, Hara Hachibu, en Okinawa, perdón, en Okinawa, es una zona que se dice que es donde está la población más antigua de Japón. ¿Eh? Hara Hachibu, eh, que es parecido en algunas palabras incluso del Mitahara, es la regla de comer hasta llenar el 80% de la capacidad del estómago. Es otra forma de verlo, ¿no? Hasta el 80%, o sea, dejar un 20 libre. En el sistema Mitahara, si decimos dos cuartos eh, sólido, un cuarto agua, un cuarto libre, sería un 25% más o menos, ¿verdad? Más o menos es eso. Es de 20-25% de espacio libre. Es esa idea de parar antes de estar lleno, ¿verdad? Es muy difícil, ¿no? Pero es todo un arte, ¿no? Porque generalmente comemos más con lo emocional y comemos hablando, comemos distraídos, no comemos escuchando el cuerpo, ¿no?
Se dice que hay un truco, algunos trucos, algunos hablan de cuando sale un primer eructo, ¿verdad? Algunos lo sienten, yo no lo suelo sentir. Ese primer eructo quiere decir que ya está por llenarse, entonces no comas más. Después se dice eh, que el estómago tarda de 15 a 20 minutos para avisar al cerebro que está satisfecho, ¿no? Entonces una de las reglas es no comer atropellando, ¿no? Como muchas veces comemos, ansiosos y atropellás, no le das el tiempo al cerebro para avisarte que estás satisfecho y te sobrepasás, ¿no? Sí, entonces comer lento es otra de las sabidurías, ¿no? Que las culturas sabias lo tienen, ¿no? Comer lento, comer ojalá no hablando, en silencio, ¿verdad? Entonces se dice cuando a su vez sientas que podés repetir, que querés repetir, esperá, esperá 3 minutos, respirá. Si al cabo de esos 3 minutos ya no tenés esa hambre que te estaba mandando la mente, bueno, ese era el momento, ¿no? Ese era el punto y ya pasaste la prueba, y no sumaste, ¿eh? Otros dicen la regla de los 20 pasos. En ese momento que tú sentís que vas a repetir, ¿verdad? Levantate y camina 20 pasos, especialmente lo más lejos posible de la cocina, de donde está la olla para repetir, ¿verdad? Si aún tenés hambre, bueno, comé, pero por lo general uno ya se siente satisfecho, ¿no? Es todo un arte, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco la mente va educándose. ¿M? Les voy a leer ahora, bueno, un pequeño cuentito, ¿no? Después vamos a leer un comentario de Swami Chidananda, un pequeño cuentito, primero del plato sátvico que vimos, ese plato balanceado, ¿no? Cómo en la India se ha desarrollado este plato, este concepto y esta experiencia, ¿no? De cómo la comida afecta a nuestro estado mental, ¿no? Y cómo ellos han experienciado qué alimentos excitan más a la mente, por eso no la cebolla y el ajo, el café, porque incluso dentro de la dieta vegetariana hay ciertas cosas, por supuesto la carne, que genera mucha pesadez, genera mucho embotamiento. Ellos han diseñado la dieta para estar en un estado, poder quedar en un estado meditativo, ¿no? Incluso después, ¿verdad? Eh, Recuerdo que una vez me tocó recibir en los centros Shivananda a un discípulo directo de Shivananda, Swami Chaitanyananda, que nunca había salido de la India, era un gran ñani, ¿no? Y Shivananda en un momento tuvo unos buenos años de discipulado con Shivananda y en un momento Shivananda ya lo vio tan elevado que lo mandó más arriba de Rishikesh a Uttarkashi, le dijo, tú ya estás para meditar, solo, ¿verdad? Entonces se fue a Uttarkashi, allí estuvo años en seclusión, como 10 años, hasta que después, bueno, unos discípulos se acercaron, le pidieron que formara un espacio de yo, de ashram, de Vedanta, y bueno, él recibió discípulos y se quedó otros 20 años por allí en ese espacio, y nunca había salido de la India. Y en un momento, en los años 2000, en los centros Shivananda, donde yo estaba allí ya viviendo, decidieron invitarlo, ¿verdad? Porque lo conocían, porque él era muy amigo, era compañero espiritual de Swami Vishnu de Vananda. ¿Eh? Eh, y Swami Vishnu de Vananda siempre decía, porque eran muy amigos, eran compañeros espirituales, estudiaban bajo el mismo guru, él decía, a mí el maestro me mandó a hacer mucho servicio a Occidente, ¿eh? Y a Swami Chaitanya lo mandó a meditar. Porque cada aspirante necesita distintas cosas, ¿no? Entonces se dice que Chaitananda visitó los centros Sivananda, a mí me tocó recibirlo primero en Madrid, estuvo como, no sé, 3, 4 meses recorriendo todos los centros Sivananda. Yo ahí me di cuenta de muchas cosas, muchas enseñanzas vinieron en esos momentos de servicio a este gran ñani. Estuvo creo que una semana en Madrid, donde yo estaba, y después a mí me mandaron a Buenos Aires, justo en ese momento, para ayudar eh,
en la avenida de Chaitanananda a Buenos Aires y estuvo 20 días en el centro de Sivananda. Ahí tuve mucho más tiempo todavía de recibir enseñanza y bueno, y de ver cómo vivía un yogi y un ñani, ¿no? Y en la parte alimenticia me di cuenta, primero que él viajaba con sus especias, ¿no? Y con su dal, con sus legumbres. Estaba muy, muy cuidadoso de su alimentación. En España me pasó una cosa que me di cuenta de la importancia de cómo ellos sienten el efecto de cada cosa en su mente y cómo les altera su estado de meditación y cómo lo cuidan, ¿no? Cómo cuidan que no pase. Un día me acuerdo en Madrid, eh, él vino un poco enojado a la cocina, porque nosotros le cocinábamos, obviamente, y dice, ¿qué le están poniendo a la comida? ¿Por qué? Le decimos, porque estoy mal del estómago, dice. Y eso le perturba su estado, ¿no? de meditación, ¿no? Entonces le mostrábamos todo y era todo lo que estaba prescripto en el plato balanceado, ¿no? El rice, ¿no? Pues Shivananda dice come tres cosas, ¿no? Rice, dal and vegetable, ¿no? Rice, dal and vegetable. Rice es el arroz, ¿no? Que yo les conté que en mi dieta principal sustituyo el rice por algún carbohidrato de menos, que genere menos azúcar en el cuerpo, la quinoa. Mi mantra es quinoa, dal and vegetables. O sarraceno, dal and vegetables. Pero bueno, al que le funciona, está bien. En la India no te libras del rice, el arroz está en todos los platos, ¿verdad? Es parte de la dieta ayurvédica. Por supuesto, el dal, que son las legumbres, ¿verdad? Y los vegetales. Ese es el plato balanceado que es sumamente sádvico, ¿verdad? Entonces, bueno, un día siempre le preguntábamos al Swami Chaitanya, ¿usted qué quiere comer hoy? ¿Verdad? Él comía dos veces al día. Son las dos horas de los ashrams, ¿no? De los espacios espirituales, ¿no? A las 11 de la mañana o a las 10 es el almuerzo y después la cena a las 18 horas, ¿no? Cenar temprano, es una regla también muy recomendable, ¿no? Si querés descansar mejor, no cenes después de las 8 de la noche, lo más antes posible, ¿no? 2 horas antes de irte a acostar. Depende de la hora que te acuestes, ¿no? Pero un horario maravilloso es las 6 de la tarde, es como comemos en los ashram. Es difícil de hacerlo en el día a día, ¿no? Pero es muy bueno. A las 10 de la mañana tu almuerzo, le llamamos desayuno almuerzo, y a las 6 de la tarde la cena. Si no, bueno, un desayuno a las 10, ¿verdad? Y después tu almuerzo a las, o a las 10 o a las 9, ¿verdad? Tu almuerzo a las 3 4 horas y después una cena temprana, ¿no? Entonces, a Swami Chaitanya le preguntamos, ¿y usted qué quiere comer? A Son él decía rice, dal and vegetables, ¿verdad? Y a las 18 le decíamos, ¿y usted qué quiere comer? Y él decía rice, dal and vegetables. Y al otro día, ¿usted qué quiere comer? Rice, dal and vegetables. Y al otro día, ¿qué quiere? Y a la tarde, ¿qué quiere comer? Rice, dal and vegetables. Entonces, primero una anécdota allí en Madrid, ¿no? Que le estaba contando. Un día le cocinamos ese plato de tres componentes principales, y él vino enojado, ¿no? Y dice, ¿qué le están poniendo? ¿No? Era lo mismo que nos pedía él, hasta que, ¿y ustedes con qué están eh, haciendo la friturita de las especias? Que es una friturita con poco aceite, ¿verdad? eh, Porque ellos tienen que comer siempre con sus especias, ¿no? Y nosotros dijimos con aceite de oliva, porque en España el aceite de oliva es sagrado, ¿no? Se usa para todo. Y él se agarró la cabeza y dice, no, el aceite de oliva no se debe cocinar, ¿verdad? Y ahí descubrió que era eso que le estaba produciendo molestias en el estómago y por lo tanto perturbando su meditación, ¿no? Hasta que ahí pusimos otro aceite, ¿verdad? Que no era de oliva para cocinarlo. El aceite de oliva se puede poner directo sobre el arroz, ¿verdad? Sobre la ensalada, pero no cocinar porque se vuelve perturbador para la digestión. Son sutilezas, capaz que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Pero ellos se dan cuenta, ¿no? Después, eh, un día, después de traerle su plato balanceado, que es dal, preguntan ahí, dal es
la sopita de legumbres. ¿Eh? Rice es el arroz, el arroz, que bueno, eh, en mi caso personal yo me he dado cuenta que el arroz 2 veces al día termina inflamando mucho, como las harinas, por supuesto. En mi caso no como más harinas, no como más arroz, ¿verdad? O lo como, como yo les dije en la clase pasada, cocinado y enfriado. Al otro día se vuelve menos inflamatorio, porque genera menos azúcar en el cuerpo. Eso en el caso del arroz, ¿verdad? Pero generalmente lo sustituyo en mi caso por la quinoa o por un mijo que tiene menos, es menos inflamatorio, ¿verdad? O por el sarraceno que es maravilloso, que es antiinflamatorio, ¿no? Que es una forma más noble de carbohidrato, ¿no? Pero el plato balanceado tradicional de la India es rice, dal and vegetable, ¿no? O sea, arroz, dal es las legumbres, las lentejas, ¿verdad? Diferente variedad y vegetable, los vegetales. Ese es el plato ayurvédico y vegetariano que tiene que tener por lo menos una vez al día los tres componentes. En mi caso, al mediodía siempre cuido de que haya una buena forma de carbohidrato, ¿verdad? Una buena forma de legumbre, que eso es una falla de los vegetarianos. Generalmente, a veces no comemos todos los días las legumbres, pero hay que comerlas si no comes carne, si no te va a faltar la proteína, y que tenga una buena combinación de vegetales, ¿verdad? Tanto cocidos como crudos. Y a la noche ya en mi caso no como ya cereal, como solo las verduras y sí como una rebanadita de sarraceno, que es este cereal tan noble que puedes hacer un pan maravilloso que no inflama, es el sarraceno. Eh, y como palta, por ejemplo, así, ¿no? Y después en la tarde sí lo que como es frutas, ¿verdad? Pero cada uno tiene que encontrar su forma, ¿no? Entonces, recuerdo que una vez, después de haberle llevado nuestro plato balanceado, rice, dal and vegetables, Swami Chaitanya, que hablaba muy poco, ¿verdad? Por supuesto, cuando comía no hablaba, se comía con una concentración muy especial, comía por supuesto con la mano, sentado, y siempre dejaba un poco, porque nosotros le servíamos de más. Y ahí yo comprobé cómo él cumplía con ese mitajara, ¿no? Siempre dejaba un poco, porque ya cuando veía que ya estaba por llenarse el otro cuarto, él ya no comía más. Quizás si se servía a él, se servía menos, ¿no? Pero nosotros queríamos alimentarlo, y, así como las madres que quieren llenar a los bebés o a los hijos de comida, pero a veces lo llenan de más, ¿verdad? Bueno, él siempre dejaba un poco porque le poníamos más, ¿no? Y cumplía con ese mitajara. Pero un día me di cuenta de la importancia de ese plato balanceado, ¿no? Y ese plato vegetariano sátvico, ¿no? Eh, y él dijo dos palabras después de comer, después de que comió su plato y que dejó su espacio libre. Él dijo en inglés, now samadhi, now samadhi, quiere decir ahora samadhi. Y quedó calladito, cerrando los ojos. ¿eh? Con las dietas nuestras, especialmente las carnívoras, el asado y el vino, y de comer mucho, ¿qué decimos después de la comida? Now siesta, ahora siesta. Quedamos muy pesados. Incluso la dieta, a veces la dieta vegetariana con malas combinaciones, con comer de más, quedamos muy pesados, ¿no? No para el samadhi, sino para la siesta. Y los yogis siempre están ahí eh, cuidando, ¿no? Les voy a leer el comentario de Swami Chidananda, que lo estamos siguiendo, de este punto, de cada una de las 20 instrucciones. Dice Chidananda sobre la disciplina dietética, ¿no? La cuarta instrucción se refiere a un aspecto importante de nuestra vida diaria, la comida que ingerimos. Todos conocen el dicho, come para vivir, no vivas para comer. El problema es este, ¿no? En Occidente todo lo orientamos hacia la comida, incluso las reuniones sociales, ¿no? Todo es comer y comer y comer y comer, todo lo que nos inflama, todo lo que nos encanta, pero nos hace mal. Y nuestra sociedad no está construida para la buena alimentación. ¿eh?
vamos a comprar a las panaderías, a los supermercados, todo está diseñado para mucho sabor, cosa muy rica, especialmente como le decía, los vegetarianos terminamos abusando de las harinas y de los carbohidratos, ¿no? Y suplimos eso comiendo mucha harina, ¿no? Y la harina eh, es muy palatable, tiene alta palatabilidad, pero baja saciabilidad, ¿no? Entonces es muy rico, pero no te sacia y seguís comiendo y comiendo y te inflama muchísimo, ¿no? Entonces vivimos, no comemos para vivir, sino vivimos para comer, ¿no? Tenemos que empezar a reflexionar eso también y comer con más sabiduría, ¿eh? Y a veces saber hacer ciertos sacrificios del paladar, de lo que más me gusta, para discernir en qué es lo que me hace mejor y después me voy a sentir realmente mejor. La comida es indispensable para la vida, sostiene la vida, la mantiene, proporciona el alimento necesario y suministra al cuerpo los elementos esenciales en la forma de carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, que es lo que hemos hablado del plato balanceado, ¿no? Contribuye, por lo tanto, a la salud, pero si se come sin moderación, que ya lo vimos, puede destruir la salud. La misma comida que es indispensable, beneficiosa y necesaria puede convertirse en tu mayor enemigo si no tienes control sobre la lengua. Se dice que la lengua es el sentido más difícil de controlar, ¿verdad? Pero a su vez lo dice Chidananda aquí, después que si controlas la lengua podés controlar los otros sentidos más fácilmente. Shankaracharya dice en su obra La joya del discernimiento, él dice, cada animal muere por un sentido, atrapado por un sentido. Dice, por ejemplo, la polilla muere atrapada por el sentido de la vista. Le encanta la luz, entonces va al fuego y termina quemándose. La abeja muere atrapada por el sentido del olfato. Le encanta la aroma de las flores y se apoya en la flor para libar. Dice, la flor se cierra y ahí se muere. O pasa un elefante y pisa la flor y muere. Después dice, así habla de cada animal, ¿no? Dice, el pez, bueno, muere por la boca, ¿verdad? Por eso le ponen la carnada y lo pez. El ciervo muere atrapado por el sentido del oído. ¿Eh? Le encanta la música y el que lo quiere cazar toca una flauta y él va y lo caza. El elefante por el sentido del tacto, se dice. Cuando hay un elefante del celo, una de las formas de caza es un elefante, perdón, para cazarlo, una de las formas es poner una elefanta en celo enfrente y en medio cavan un pozo y ponen unas ramas para que no lo vea y el elefante corre para aparearse con el elefante y cae ahí atrapado. Pero Shankaracharya dice, el ser humano muere por los cinco sentidos a la vez. Nosotros caemos atrapados por todos los sentidos. ¿Eh? Pero el que más nos perturba y nos atrapa es el de la lengua, ¿verdad? Y se dice que si controlamos el sentido de la lengua, tenemos disciplina dietética, fácilmente se van controlando los otros sentidos y la mente. Ahí dice, Jauri, justo leí eso en el Abadutta Gita. Está bien, sí, creo que ahí también lo dice. Yo lo leí en Shankaracharya, no sabía que está en esa obra también. Entonces dice Chidananda, la misma comida que es indispensable, beneficiosa y necesaria puede convertirse en tu mayor enemigo si no tienes control sobre la lengua, si no observas las reglas de la moderación, si no intentas adquirir conocimiento sobre nutrición. Entonces también esto es un yogi, tiene que saber alimentarse, como decíamos en el satsang pasado, ser su propio cocinero y elegir el alimento y considerarlo como algo serio para el progreso espiritual también, ¿verdad? Dice, si no intentas adquirir conocimiento sobre nutrición, sobre la comida y la forma correcta de comer, y sobre el efecto de la comida en el cuerpo y la mente, no sabrás cómo comer con sabiduría. Incluso la combinación de los alimentos. En Ayurveda se habla mucho de ello, ¿no? Incluso en la dieta vegetariana podemos hacer muchos desastres, ¿no? Le dice,
Me ponen ahí, estaba por hacerme papas fritas hasta que puse tu vivo. La papa también, bueno, yo en lo personal, que ahora estoy en un salto en la dieta, ¿no? Al principio fue la dieta vegetariana, pero ahora me di cuenta que estaba abusando de carbohidratos, ¿no? Estoy en este salto de, y papa está fuera de mi dieta, ¿no? Porque tiene mucha almidón y eso inflama muchísimo, ¿no? Incluso la papa es igual que el arroz, ¿eh? Una mejor forma de comer la papa, si no la puedes dejar, cocinala, enfriala, 12 horas en la heladera y al otro día se vuelve menos inflamatoria, ¿no? Menos, pero mejor es no comerla. Ahora bueno, si no puedes dejar de comerla, y querés que te haga menos efecto inflamatorio, lo mismo que también por eso las harinas, el exceso de arroz, ¿verdad? Incluso los lácteos, que son, eso en el vegetarianismo a veces también abusamos, genera mucha inflamación. Entonces hay formas más inteligentes, cada uno tiene que hacer sus procesos, ¿no? Eh, para llegar a lo que le hace mejor, ¿verdad? No sabrás cómo comer con sabiduría, estarás viviendo para comer y no comiendo para vivir. Por eso Swami Shivananda advierte, en la dieta debes tener disciplina. También dijo, mantén una dieta sencilla y suave, ¿verdad? Shivananda dice, vida simple, pensamiento elevado, ¿no? Y esto incluye también la dieta, que sea sencilla, ¿eh? Simple pero completa, ¿no? Tampoco comer así nomás, uno tiene que saber todos los ingredientes que tiene que tener su plato, ¿no? Por eso hacer un buen curso de nutrición ayurvédica o de dieta eh, vegetariana inteligente, ¿verdad? Después dice, renuncia durante una quincena al año a aquello que más le gusta a la mente, ¿verdad? Eso constantemente lo tenemos que hacer. Yo me he dado cuenta, ¿no? De cosas, ¿no? Porque comemos por sabor, ¿no? Y generalmente lo que más nos agrada es lo que más nos da daño. Y cada tanto tenemos que darle un golpazo a la mente, ¿no? Y decir, bueno, esto no. Y te das cuenta de que es la mente que quiere algo, pero después cuando le hace bien al cuerpo ya lo agradeces y ya cambiás y aprendés a gustar las cosas que son buenas y no solamente lo que es placentero. Entonces cada tanto tenemos que ver qué es lo que me está ahora, estoy abusando, en qué estoy abusando y bueno, y corregirlo, corregirlo. Cada uno debe saber lo suyo, ¿no? Dice Sivananda, abandona la sal y el azúcar durante un mes. Yo diría el azúcar, abandonarlo completamente, ¿no? En la India también se abusa mucho del azúcar, ¿verdad? Yo lo pasé por años en los centros con los prasad, ¿viste? Esas cosas que se cocinaban, unos prasad deliciosos, pero llenos de harina, llenos de azúcar, llenos... Hoy ya no haría nunca más ese tipo de alimentos dulces, ¿no? Y ya el azúcar yo me lo saqué de arriba, ¿no? Por suerte. ¿Verdad? Endulzo con un poquito de stevia, un poquito de una buena miel cruda 100%, pero cada vez menos, ¿verdad? Dátil, me satisface un dátil, que es una buena forma de azúcar y ya está, un dátilcito. Y así fui aprendiendo a desapegarme de eso de comer tanto para el sabor, sino comer para el cuerpo realmente. Y después la mente lo agradece cuando queda en calma, ¿no? Y uno se siente más relajado, ¿no? Y para finalizar, dice, dice ayuna en Ekadashi, esto lo agrega Kichidananda. Sivananda no lo pone en los 20 instrucciones, pero sí, por supuesto que lo pone en otro tipo de instrucción. Unos ayunos cada tanto viene bien, ¿verdad? Un ayuno de un día, una vez al mes, una vez cada 15 días. Dice, la comida, dice Chidananda, es lo único que entra constantemente en nuestro cuerpo desde el nacimiento hasta la muerte. Aquello que entra y se convierte en parte de nosotros es probable que influya y afecte a toda nuestra constitución, no solo a la salud física, sino también a la mente. Su vibración sutil se convierte en nuestra segunda naturaleza y luego forma el contenido mental. Por eso es que elegimos alimento vegetariano, ¿no? Que es el mejor contenido para la mente. La comida tiene, por tanto, un gran efecto, afecta al cuerpo, a la mente y al subconsciente.
Vamos a dejar aquí unos segunditos de silencio. Om, Om, Om Purnamadah Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Agradecemos a todos los maestros. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias. Nos estamos preparando para el Shivaratri, que estamos lanzándolo para ser presencial en Buenos Aires, en Satchidananda. Espero que puedan participar los que están ahí en Buenos Aires, que se animen a irse hasta Ramos Mejía, los de Capital, que siempre vinieron los de Ramos Mejía a Shivananda, a los Shivaratri. Ahora hay que hacerla a la inversa, ¿eh? Y hay que poner la energía. Así que esperemos que se puedan sumar de ahí de Buenos Aires. La noche de Shivaratri es la más auspiciosa del año para limpiar nuestra mente, para avanzar en nuestra práctica, para conectar con la divinidad, cantando toda la noche a Shiva. Así que esperamos que puedan participar y nos vamos a preparar online una semana. Así que vamos a tener un Shivaratri Sadhana para prepararnos. Los que quieran pueden averiguar. Así que nos vemos el domingo que viene y los que quieran conectarse para el Shivaratri pueden escribir. Muchas gracias. Om Om.